buenas tardes, presentándonos de su historia en punto. El día de hoy profundizaremos en temas muy sugerentes de la historia universal. Yo soy Arlet Torres y les hablaré acerca de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial abarcó el año 1914 al año 1918. Fue el evento histórico que definió el acontecer del primer gran conflicto internacional del siglo XX. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, en Sarajevo del 28 de junio de 1914, dio inicio a las hostilidades que iniciaron el agosto de ese mismo año y continuaron los 4 años siguientes. Durante la Primera Guerra Mundial, las potencias de la Entente, que la conformaban Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial, a la que más tarde se le unieron Estados Unidos, Italia, Grecia, Portugal y Rumania, se enfrentaron contra las potencias centrales, que se conformaban por Alemania y Austria-Húngara, a las cuales más tarde se les unieron la Turquía otomana y Bulgaria. El enfrentamiento tuvo una principal causa, el imperialismo. El afán de estos países por expandirse y conquistar territorios de interés sin precedentes de un avance tecnológico, cultural y económico. Al inicio había un entusiasmo de todas las partes por una victoria rápida y decisiva. Sin embargo, desvanecieron cuando la guerra llegó a un punto muerto y a una guerra de trincheras. Esto pasó en el occidente. El frente occidental, al oeste de Europa, Alemania contra Francia y Reino Unido, consistió en una larga guerra de trincheras sin movimientos ofensivos relevantes. Y el frente oriental, al este de Europa, Alemania contra Rusia y Austria-Húngara contra Rusia, en una batalla de caballerías que se determinó por el eje central, Alemania y Austria-Hungría, y la inestabilidad interna de Rusia, que acabó con la monarquía del país, la llamada Revolución de Febrero. En consecuencia, Rusia firmó un tratado con las potencias centrales en febrero de 1918. Estas se llevaron a cabo en marzo de 1918. Por su parte, Austria-Hungría solicitaría un armisticio en noviembre de ese mismo año por su debilitación en los Balcanes. Y Alemania, aunque se adjudicó partes territoriales occidentales rusos tras su rendición, y pudo centrar todos sus esfuerzos en el desgastado frente occidental, acabaría replegándose y firmando un armisticio el 11 de noviembre de 1918. La guerra llegó a su fin con un cómputo superior a los 15 millones de muertos y la victoria del bloque aliado. 5 años justos después de la contienda, se firmó el Tratado de Versalles, el 28 de agosto de 1919, que obligó a Alemania y Austria-Hungría a asumir la responsabilidad moral del material y material de la guerra, desarmarse militarmente y a realizar importantes cesiones territoriales y económicos al bloque vencedor. Este acontecimiento devastó el orden político, económico y social de Europa, y su dudosa conclusión sentó las bases y preparó un camino más destructivo, la Segunda Guerra Mundial. El día de hoy vamos a hablar sobre los gobiernos totalitarios. Para empezar, ¿qué son los gobiernos totalitarios o como se le conoce actualmente, el totalitarismo? El totalitarismo es un sistema de gobierno y una práctica política cuyo principio fundamental es el ejercicio absoluto y o poder absoluto del Estado, y sin restricciones del poder por parte del Estado de una nación. Esto restringe severamente las libertades individuales y se crea un nuevo modelo de sociedad, homogéneo, implacable y coercitivo. ¿Qué coercitivo quiere decir? Que se fuerza a una persona a cambiar de ideales o a cambiar de comportamiento. El totalitarismo es un sistema específico de dictadura y puede llegar a entenderse como una forma de organización del Estado que administra rigurosamente sus 4 elementos, los cuales serían territorio, población, justicia y poderes públicos. En este contexto no existe oposición alguna, ya que
Todos se sometían a las órdenes del partido gobernante. Esto obviamente es incompatible con otras formas de democracia, ya que este pone al Estado mismo por encima de todas las cosas. Es muy posible hallar varios ejemplos sobre totalitarismos desde la antigüedad, ya que esto existe desde hace mucho tiempo, pero mayormente se dio por el siglo XX, que gracias a esto se propuso el término que fue dentro de una lucha política y después lo asimiló una academia universitaria. La primera vez que se utilizó el término totalitarismo fue hace mucho tiempo y no fue ocupado en el mismo sentido como lo ocupamos actualmente, sino que fue llamado así por la doctrina fascista por el dictador italiano Benito Mussolini, el cual tenía un eslogan político que era todo para el Estado, todo en el Estado, nada fuera del Estado y nada en contra del Estado. El tema del totalitarismo puede ser un poco confuso y un poco extenso para personas, así que por eso les traigo algunas características para reconocer mejor al totalitarismo. Una de las principales características de esto fue la falta de división o separación de poderes, ya que por eso se llama un Estado totalitario. El otro era que la gobernación era de un único partido político. Esto quiere decir que no se permitían otros partidos políticos para gobernar sobre el Estado. La imagen del líder para la propaganda política tenía que ser alguien fuerte y glorificado. Otra de las principales características era la falta de derechos individuales o de opinión o de intervención en la política para cualquier ciudadano. Esto quiere decir que ningún ciudadano tenía el derecho de opinar o de intervenir en las decisiones políticas de su país o de su nación. La falta de libre elección de culto y de la educación. El abuso de propaganda política y de los medios de comunicación masiva con fines estratégicos para ejercer control y represión social. Otra de estas características fue la censura de la opinión pública y de cualquier tipo de información en los medios de comunicación que no provengan del Estado. Otra de estas características fue el control y manejo de la economía por parte del Estado, quien se apoderó de muchas propiedades privadas y de muchas corporaciones de la nación. Y por último fue la adopción de ideales políticos, ya con fin de ejercer el régimen totalitario. Esto en sí no es una ideología, sino que fue una forma de gobernar bajo determinados ideales. Con estas características podemos entender un poco mejor al totalitarismo, pero también un gran ejemplo de este fue el nazismo. El nazismo tuvo lugar de 1933 en Alemania y fue encabezado por Adolf Hitler, quien ya era jefe del partido nazi desde 1921. La cruz esvástica y el terror fueron los principales símbolos ante el régimen que pretendía crear, como él decía, un estado racialmente puro, y que esto provocó el mayor exterminio sistemático de la historia hacia varios grupos sociales. Pero el principal fue el Holocausto, que fue dirigida a la población judía, que provocó alrededor de 6 millones de muertes. Pero claro, también hubo otras víctimas, así como rusos, ucranianos, belgas, polacos, serbios, gitanos y franceses. También las personas de la comunidad LGBTQI+, personas con discapacidades mentales y físicas, testigos de Jehová, prisioneros de guerra, musulmanes y cualquier otra minoría. Esto dejó un resultado de más de 11 millones de muertos. Y finalmente el nazismo culminó con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y como esta hay muchos más ejemplos y casos del totalitarismo, ya que en la actualidad lo seguimos viviendo. Pero espero que con esta información hayan podido aprender un poco más sobre qué es el totalitarismo y los gobiernos totalitarios. Muchas gracias por su atención. Hola, soy Carlos Armando Muñoz Trujillo del grupo 451 de la Escuela Nacional Preparatoria número 3 Justo Sierra y vengo a explicar sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial por parte de la materia de historia. Bueno, pues vamos a comenzar primero por qué fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años de 1939 y 1945, que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte de las potencias militares y económicas de la época, así como a numerosos países del tercer mundo. Se le considera de la guerra más dramática de la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y las desgarradoras consecuencias históricas para la humanidad. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en 3 escenarios distintos: el continente europeo, el asiático y el africano. En ellos se enfrentaron las tropas de los dos bandos opuestos, conocidos como los países aliados y las potencias del eje.
así como de los países involucrados voluntariamente o a la fuerza en un conflicto que no distinguió entre fuerzas militares y población civil. En el contexto de esta guerra se produjeron eventos sumamente traumáticos para la civilización humana, como las muertes masivas en campos de exterminio y de trabajos forzados, en particular de ciudadanos de la etnia judía que se denominó el Holocausto, o la utilización por primera vez en ejemplares de destrucción masiva sobre una población civil, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, pues ahora continuamos con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron particularmente atroces. Algunas de ellas fueron devastación casi total de Europa. Se dieron extensos y devastadores bombardeos aéreos de las principales ciudades europeas. Primero cuando los alemanes conquistaban el continente y luego cuando los aliados lo liberaban, lo cual se tradujo en una destrucción casi total de las mismas. Esto requirió luego grandes inversiones económicas para su paulatina reconstrucción, como el llamado Plan Marshall, propuesto por los Estados Unidos. 2. Inicio de un mundo bipolar. Las potencias europeas, tanto aliadas como del eje, quedaron al final del conflicto, tan debilitadas económica y políticamente que la conducción de la política mundial pasó a los dos nuevos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, dando al inicio de la llamada Guerra Fría. 3. División de Alemania. Una vez derrotada Alemania, su territorio pasó a control de los países aliados y de la URSS, por lo que se dividió al país en dos naciones completamente distintas: la República Federal Alemana, con sistema capitalista y bajo control norteamericano, y la Democrática Alemana, con sistema comunista y bajo administración soviética. Alemania volvería a unificarse en 1991 tras la caída del Muro de Berlín. 4. Surgimiento de nuevas tecnologías. Tecnologías hoy comunes como la televisión, las computadoras, el sonar, el vuelo a reacción o la energía atómica deben su descubrimiento a esta cruenta guerra. 5. Descolonización. La pérdida del poder político y económico de Europa llevó a la pérdida del control de sus colonias en el Tercer Mundo, permitiendo así numerosos procesos de independencia. 6. La muerte de entre 55 y 70 millones de personas, contando militares y civiles indistintamente, millones de los cuales lo hicieron en condiciones infrahumanas en campos de concentración y exterminio. Bueno, y por último vamos con el tema de los países participantes. Los dos bandos enfrentados fueron las potencias del eje, conducidas por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, junto con sus socios de Bulgaria, Hungría, Rumania y estados co-beligerantes como Finlandia, Tailandia, Irán e Irak. Los países aliados, integrados por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, así como Polonia, China, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Yugoslavia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia y posteriormente algunos países de participación minoritaria pero apoyo diplomático a los aliados. Bueno, pues ese fue todo el tema sobre la Segunda Guerra Mundial y espero que les haya agradado esta pequeña explicación para que no fuera tan larga. Y eso es todo de mi parte, les agradezco y espero que les haya gustado. Hasta luego. Bueno, y ahora vamos con la Guerra Fría. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial, han mantenido siempre una relación tensa, derivado de la construcción del Muro de Berlín, que ha provocado que el mundo se divida en dos bloques: el occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque oriental comunista, encabezado por la URSS. La tensión política ha dado paso a una inédita acumulación de armas e inicio de una carrera armamentista entre soviéticos y estadounidenses.
a causa de la escalada por una carrera armamentista y el desarrollo de armas nucleares. Tras probar su propia bomba atómica, la Unión Soviética respondió al anuncio estadounidense de construir una superbomba de hidrógeno con el mismo plan idéntico. La exploración ofreció un escenario para una dramática competencia entre soviéticos y estadounidenses. Los soviéticos rápidamente lanzan un misil balístico intercontinental soviético, así como el primer satélite artificial del mundo y el primer objeto creado por el hombre que orbitó la Tierra. En 1958, con el lanzamiento de su propio satélite, Estados Unidos ingresó formalmente a la denominada carrera espacial que coronó con la llegada del hombre a la Luna en 1969. Ante el temor de ideas socialistas y comunistas, los estadounidenses se extienden a Europa durante la posguerra. Estados Unidos presenta en 1947 el Plan Marshall, que pretendía apoyar a la reconstrucción de Europa. Esta estrategia estadounidense contrarrestó el crecimiento de los partidos comunistas en Europa Occidental, mientras la respuesta de los soviéticos ante el Plan Marshall fue el Consejo de Ayuda Mutua Económica, o Comecon, que buscaba promover la cooperación económica y comercial entre nuevos países comunistas de Europa del Este. Rápidamente el bloque occidental fundó en 1949 la OTAN, con el objetivo de protegerse de cualquier amenaza con medios políticos y militares. La URSS reaccionó creando una alianza similar, el Pacto de Varsovia, y como consecuencia de todo esto, Europa acabó dividida en dos esferas de influencia separados por el telón de acero, según Winston Churchill. Una frontera ideológica que llegó a materializarse en puntos como el Muro de Berlín. En el plano cultural, los soviéticos y estadounidenses utilizaron el cine y la televisión como principal vehículo propagandístico para imponer sus ideas y desacreditar al adversario. Surgieron otras disputas internacionales. Bien, ahora veremos una parte sumamente importante de la historia, la globalización. De seguro has escuchado acerca de la globalización, pero ¿sabes qué es exactamente? Voy a platicar brevemente los antecedentes. A partir del momento en que terminó la Primera Guerra Mundial, los choques políticos y económicos expresados en un sistema de organización social y modelo de gobierno alterno, socialista, la elevación de fuertes medidas de protección que afectaron el flujo de bienes y capital y un estricto control migratorio, entre otras, se constituyeron en manifestaciones elocuentes de la crisis de esta primera fase de la globalización. Como se dijo anteriormente, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo
se enfrentó nuevamente a un conflicto: las diferencias entre el capitalismo, sistema económico y social basado en que los medios de producción deben de ser de propiedad privada, y el socialismo, sistema económico que busca una sociedad justa y solidaria, libre de clases sociales y que cuente con un reparto de riqueza igualitario, no tardaron mucho en hacerse ver, provocando la Guerra Fría. En el contexto de la Guerra Fría, frente a la amenaza constante de los socialistas, el capitalismo tenía que demostrar que también era un sistema en el cual se podía vivir bien. ¿Y qué pasó cuando la Unión Soviética cayó? Bueno, las cosas cambiaron bastante. Así pues, el capitalismo dejó de tener un competidor visible. Comienza a escucharse el concepto de globalización, siendo la referencia a la unificación del mundo, fenómeno basado en el aumento continuo de las interconexiones entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. El final de la Unión Soviética, la competencia entre el capitalismo y el socialismo, todo esto para algunos marcó el final de una época. Pareciera que el capitalismo hubiera triunfado. Además, la circulación de capital y mercancías no se obstaculiza con regulaciones. Esto permitió que el capitalismo de libre mercado se expandiera y la globalización de la economía fuera la nueva estrategia de la reorganización capitalista. En este sentido, los grandes cambios en la informática y las telecomunicaciones, el avance de nuevas tecnologías, la desregulación y flexibilización de los mercados, la profundización de las operaciones financieras, la conformación de mercados comunes y zonas de libre comercio y la nueva división internacional del trabajo constituyen, entre otros, algunos rasgos que caracterizan el capitalismo contemporáneo. Entonces, la globalización es un proceso especialmente económico donde se va produciendo una integración de las economías nacionales, provocando un incremento en el volumen y complejidad de los intercambios de bienes y servicios de la economía mundial. La globalización, desde una perspectiva económica, es una renovada manifestación de un fenómeno propio del capitalismo contemporáneo que, por supuesto, adquiere nuevas características en términos de las relaciones de producción, distribución y consumo. Ya sabemos cuáles fueron los antecedentes de la globalización y qué es. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles son las consecuencias tanto positivas como negativas de la globalización? Las consecuencias positivas de la globalización que diremos a continuación caracterizan a las sociedades más modernas: la extensión de la comunicación. Si hay un aspecto en el que se ha hecho visible la globalización, es el de las tecnologías de la comunicación. La invención de las redes sociales y la posibilidad de contactar en tiempo real con cualquier parte del planeta han sido dos de sus claves. Mejora de vida en los países en desarrollo, acceso al libre comercio, intercambio cultural, desaparición de las fronteras económicas, que es la libre circulación de mercancías y capitales que ha generado algunos aspectos para la economía global. En la cara negativa del proceso de globalización están principalmente la uniformidad cultural y desigualdad económica. Concentración del capital en grandes multinacionales. Las grandes multinacionales son las grandes vencedoras de este modelo de globalización económica. Por el contrario, las pequeñas empresas nacionales y los profesionales autónomos han visto disminuir sus ingresos como consecuencia de verse afectados por un desequilibrio económico. Reducción del empleo por la automatización. El desempleo aparece como otro aspecto negativo de este proceso. La digitalización y las nuevas tecnologías se van implementando en todos los sectores, hacen que la mano de obra no sea necesaria. La globalización apoya un sistema de negocio que no respeta el desarrollo sostenible. Los países de otros lugares aceptan los sistemas, tradiciones y culturas occidentales mientras van perdiendo sus propias raíces. Así pues, terminamos con el tema de la globalización, un tema algo complejo, pero bastante interesante y sin duda un acontecimiento que marcó y cambió el rumbo del mundo y de la historia para siempre. El liberalismo surgió en el siglo XX por Walter Lippmann, quien acuñó el término neoliberalismo, una corriente política económica que promueve la intervención del Estado al mínimo. Hace referencia con énfasis tecnocrático y macroeconómico, pretendiendo reducir al mínimo las intervenciones estatales, tanto en materia económica como social, defendiendo el libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país, salvo ante la presencia de los denominados fallos del mercado. El liberalismo está asociada con el capitalismo,
que sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado, con el fin de agrupar un conjunto de ideologías y teorías económicas que promueven el fortalecimiento de la economía nacional y su entrada en el proceso globalizador, a través de incentivos empresariales que, según sus críticos, es susceptible de conducirse en beneficio de intereses políticos más que la economía de mercado propiamente dicha. El término nació con la necesidad de diferenciar el liberalismo económico previo a la Primera Guerra Mundial de los modelos económicos de la democracia liberal surgidos durante la Guerra Fría, siendo el neoliberalismo en todos los casos un conjunto de ideas bastante alejadas de la ortodoxia liberal del siglo XIX. El neoliberalismo también tiene efectos sociales. Uno de estos son el crecimiento autoritarista para gobernar, una mayor segregación urbana, dispersión y fragmentación de la vida en las ciudades. Esta corriente se ve como un pensamiento conservador y un modelo de acumulación basado en agresiones hacia los trabajadores. Los principales postulados del neoliberalismo son que la sociedad no es más que el conjunto de individuos que interactúan entre sí y que el ser humano es un sujeto egoísta y consumidor. La corriente llegó a los gobiernos de varios países gracias a que diversos políticos y dirigentes favorables a programas económicos neoliberales llegaron al poder entre 1980 y 2010. Esto sucedió especialmente en los países anglosajonos y en América Latina, como en Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Reino Unido y República Dominicana. Nos podemos dar cuenta que el neoliberalismo solo ve a las personas como seres que generan dinero y son sobreexplotados, beneficiando así a los más ricos. En diciembre del año 2019 fueron reportados una serie de casos de pacientes hospitalizados con una enfermedad nueva, caracterizada por neumonía e insuficiencia respiratoria a causa de un nuevo coronavirus, esto en la provincia de Hubei, China. El 11 de febrero de 2020, la OMS nombró este agente etiológico como COVID-19. Posteriormente, y a pesar de las extensas medidas de contención, la enfermedad continuó avanzando hasta afectar el resto de los países de Asia, Medio Oriente y Europa. Cabe destacar que casi todos los casos reportados fuera de China tenían el antecedente común de haber sido personas que viajaron a ese país y o a la provincia de Hubei. El 11 de marzo, la COVID-19 fue declarada pandemia en una rueda de prensa mundial por el director general de la Organización Mundial de la Salud. Fue así como en el año 2020 el mundo enfrentó lo que es probablemente la más seria crisis sanitaria del último siglo con la aparición del COVID-19, la pandemia que ha tenido un fuerte impacto negativo en la economía mundial y en muchos otros sectores. En México, se decretó la emergencia sanitaria el 30 de marzo del año 2020, dando paso a un paro en las actividades económicas y sociales durante abril y mayo, y cierta gradual reapertura a partir de junio del mismo año. El impacto negativo sobre el mercado laboral fue muy significativo. De acuerdo con el INEGI, entre marzo y abril de 2020 se perdieron 12.5 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, los trabajadores informales absorbieron el mayor impacto. Ahora bien, ya que conocemos todo esto, pasemos a las preguntas sobre el virus. ¿Cuáles son los síntomas? Las personas con COVID-19 tienen los siguientes signos y síntomas: tos, y o fiebre, y o dolor de cabeza, y se acompaña de al menos de uno de los siguientes: dolor o ardor de garganta, ojos rojos, dolores en músculos o articulaciones o cualquier malestar en general. Los casos más graves tienen dificultades para respirar o falta de aire en sus pulmones. Otra pregunta también es ¿a qué personas afecta más? Realmente este virus afecta a todas las personas, pero corren más riesgo las personas mayores, las personas embarazadas y las personas con alguna enfermedad crónica, como cáncer, diabetes o hipertensión. ¿Qué hago si tengo alguno de estos síntomas? Si presentas estos síntomas, puedes llamar a los siguientes teléfonos: 800-00-44-800 o al 55 56 58 11 11. Tienes que considerar que si tienes estos síntomas no necesariamente tiene que ser COVID, podría ser solamente gripa. La mayoría de las personas que se contagian no desarrollarán la enfermedad y mejorarán por sí mismas.
pero aún así pueden transmitir el virus a los demás. Cuidarnos es también cuidar a las demás personas. Una de las preguntas más frecuentes es ¿cómo puedo prevenir el COVID-19? Hay cosas que nosotros podemos hacer para evitar el contagio del COVID. Por ejemplo, lavar las manos con jabón durante al menos 30 segundos. No tocar tus ojos, nariz o boca si tus manos no están limpias. Cuando tosas o estornudas, tapa la nariz y la boca con el brazo o un pañuelo desechable, que deberá ser inmediatamente colocado en la basura en una bolsa de plástico. Si salimos, tenemos que mantener una sana distancia con las demás personas y recuerden vacunarse. Sabemos que el COVID-19 es un virus tan contagioso como el SARS surgido en 2002 y más fácil de contraer que el VIH o la hepatitis, que solo se propagan a través del contacto directo con los fluidos corporales de alguien infectado. La diferencia entre el SARS de 2002 con este nuevo tipo de coronavirus es que mientras el primero presentaba síntomas a los pocos días de contagio, con el COVID-19 pueden pasar hasta 2 semanas sin que la persona muestre síntomas y aún así contagiar la enfermedad, haciéndolo mucho más difícil de controlar. Estamos a punto de cumplir 2 años de pandemia y no ha sido un camino fácil. Para muchos de nosotros fue una etapa triste y muy dolorosa, pero también está la otra cara de la moneda, porque a pesar de lo malo, la pandemia fue una nueva oportunidad para reunirse con la familia, pasar más tiempo con ella y aprender muchas cosas nuevas juntos. Recuerden que después de la tormenta siempre vendrá la calma. Después de caer y tocar fondo, lo único que queda es subir. Así que sigámonos cuidando y siguiendo las medidas de precaución, porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos.